Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. Estuve en la cama durante 3 días seguidos. No pude concentrarme después de escuchar las noticias en la televisión. No pude comer. Vomité por el estrés. No podía dormir por la noche. Debía ser por la culpa. Empecé a entender cómo se veía el miedo. No era miedo a los fantasmas. Era algo que no podía explicar. Jean, estás demasiado delgada ahora. ¿Te has engordado recientemente? Aoe, que ayudó a cuidarme, expresó su preocupación. Todo ese tiempo los dulces ojos me cuidaron, me dieron comida y bebida, me limpiaron. Yo no tenía poder para hacer nada, me sentía culpable, me sentía embrujada, pero Aoe parecía no reaccionar ante esa noticia. Vivió su vida normalmente. Vio a su madre dentro de esa noticia, pero nunca mencionó nada al respecto. Aoi, ¿has contactado a tu madre? Hizo una pequeña pausa mientras me limpiaba con una toalla mojada. No, ella respondió, trató de no mostrar ninguna emoción. ¿Por qué no la contactas? Comprueba si está bien. No sé por qué debería hacer eso. Ella estaba en las noticias. Vi llorar a la maestra Salí. ¿No sientes nada en absoluto? No siento nada. Se puso de pie como para terminar la conversación, pero tiré de su mano, sentí que salía frío de ella. Oye, no puedo sentir nada por ella porque ella tampoco sintió nada por mí. Sabía por lo que había pasado, pero nunca supe qué tan mal era la relación entre Aoi y su madre. No sabía que había algo entre ellas que la hizo distanciarse tanto. La maestra Sally tampoco pareció preocupada por Aoi una vez que se dio cuenta de que estaba a salvo conmigo. Lo que realmente pasó, después de una gran siesta, sonó mi teléfono. Me sorprendió ver que llamaba al tío Somkit. Cuando cogí el teléfono, su voz no era demasiado buena. Hola, tío Somkit. Gen, tu papá quiere verte. Me senté sintiéndome aterrorizada. Debía estar relacionada con las noticias de la profesora Sally. No era normal que mi papá quisiera verme. Está bien, iré a casa. Me levanté y me vestí débilmente. Me esforcé por llevarme a casa, a la gran mansión donde vivían mis padres. Había ido hasta ahí con un sentimiento de pesadez en mi corazón. Fui directamente a ver a mi papá cuando llegué. Su oficina siempre olía a cigarro. Estaba hablando con sus subordinados antes de pedirles a todos que se fueran, incluido el tío Somkit. Su rostro parecía estresado, pero una vez que vio mi cuerpo débil, inmediatamente se convirtió en mi dulce papá. ¿Por qué estás tan delgada? Vi las noticias, crucé los brazos sobre mi pecho con miedo. Le tenía mucho más miedo a la imagen de un cadáver en un tanque de cemento de lo que mi papá regañándome. ¿Hiciste eso? Fue silenciado cuando vio mi reacción. Se levantó del escritorio y me abrazó. No esperaba esto. Creí que me había llamado para regañarme por lo del video, aquel en el que fingí ser yo. Le había mentido sobre eso. No tienes que saber sobre esto. Por supuesto, sabías sobre esto. Te pedí que lo hicieras. Temblé hasta la médula. Admití que era pura ira, pero una vez que la ira se fue, ahora tenía que manejar las consecuencias que me estaban volviendo loca. Papá, salió en las noticias, es verdad. Déjame preocuparme por eso. Pero, ¿por qué mentiste que eras tú en el video? ¿Por qué me dijiste que te chantajearon? Estaba muy triste y evité su contacto visual. No podía decirle que era una venganza por otra persona, solo por mi enfado. Sabía que arreglarías todo por mí. Si fuera yo, tiré de su camisa como un niño pequeño. ¿Seremos arrestados? ¿Te metí en problemas? Algunos pequeños problemas, pero no te preocupes por eso, lo lamento. Lloré y lo abracé con miedo, siempre lo adoré. Pensé que era un hombre poderoso que podía ayudarme a salir de un problema, sin importar cuán grave fuera el problema.
Mi papá era un mal sobre el mal. Debería estar bien mientras tuviera a mi papá. No llores, eres fuerte. Mi princesa, sigue con tu vida lo más normal posible. Yo me encargo de todo. Me abrazó como un cálido papá, pero realmente no me ayudó. Me encontré al tío Somkit en la puerta principal antes de irme. El anciano me miró con pena. Su rostro estaba lleno de preocupación. No pude evitar preguntarle a qué se enfrentaba mi padre. Sabía que debía haber muchos problemas, pero papá nunca me diría nada. El tío Somkit podría decírmelo. ¿Puedes decirme cuál es la situación ahora? ¿Papá realmente puede manejar esto? No puedo decir mucho, Jean. Todo va a estar bien. No me siento así para nada. Sentí que algo grande estaba por venir. Por favor, cuéntame qué pasó para que pueda manejarlo mejor.